Asko, hemen zaudeten guztioi gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Koldo Mitxelena eta bere zuzendariari, Patxi Presa, Antonia Lazaren eleberria aurkezteko aukera emateagatik. Muchas gracias y buenas tardes. Luisa va a explicar después que aquí tenía que acompañarnos hoy Felipe Juaristi, pero ella nos dirá por qué no puede estar aquí. Pero antes de nada, pues yo creo que todas las personas que estamos aquí conocemos a Luisa Echenique. Luego hablaremos de Antonia Lasa y de Luisa Echenique, pero de momento vamos a hablar de Luisa Echenique y creo que todas las personas que estamos aquí la conocemos. Pero por si acaso hay alguna persona que se ha despistado y ha entrado aquí por primera vez, pues yo voy a hacer una breve presentación sobre Luisa Echenique. Primero voy a decir que yo me llamo Pilar Rodríguez, soy profesora en la Universidad de Deusto y he escrito bastante sobre la obra de Luisa Echenique. Entonces creo que por eso estoy hoy aquí. Más que nada pues porque conozco su obra y también he leído con mucho cuidado 2 veces en inglés y en castellano esta obra. Luisa Echenique es autora de 11 novelas, solo voy a mencionar las últimas. Con El ángulo ciego en 2008 obtuvo el Premio Euskadi de Literatura en castellano y a ella siguieron El detective de sonidos en 2011, Absoluta presencia en 2018, Aves del paraíso 2019 y Cruzar el agua en 2022. Ha escrito obras de teatro y de poesía, 2 libros de relatos y ha hecho varias traducciones. Tiene el premio de Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras que le concedió nuestro país vecino y la Medalla del Mérito Ciudadano por parte de la ciudad en la que ahora nos encontramos. Además de ser una gran dinamizadora cultural, bueno, yo suelo llamarle una activista cultural en nuestra ciudad, ¿verdad? Porque tiene talleres de escritura, encuentros y festivales literarios, sobre todo de mujeres, encuentros internacionales y festivales internacionales, la dirección del Canal Europa, que animo mucho a que vean, ¿no? Buscando Canal Europa son una serie de vídeos con personas muy relevantes de la cultura, de la ciencia, que nos enseñan mucho sobre sus áreas de conocimiento de una forma divulgativa pero rigurosa. Y también quiero recomendar, ya que estoy aquí, pues el programa de radio en el que Luisa participa todos los jueves, ¿no? Que se llama Cultura de Radio en la SER, en el que ella, junto con la directora del programa, que es Eva Monente, y José Fernández, director de la Filmoteca, hablan de cuestiones ligadas a las artes, al cine, a la literatura, a la vida, a la ética, al arte, y la verdad es que es una delicia escuchar ese programa. A mí me parece una maravilla y por eso lo quiero recomendar. Entonces los jueves no tiene un horario muy fijo, pero es 1:15, 1:20, 1:30. 1:30, de 1:30 a 2. Bueno, por ahí, a veces empieza un poco antes, después. Sí, pero por ahí, 1:30 y acabamos a las 2. Yo a veces lo recomiendo nos araña mucho la publicidad un poco. Porque yo me lo paso muy bien, así que si no lo conocen yo lo recomiendo mucho. Bueno, y Luisa diré también que es una escritora ya consagrada, con un estilo propio, reconocible y preciso. Y un escritor o una escritora alcanza este estilo propio cuando es posible reconocerla en su obra independientemente del tema abordado, del estilo que la novela en cada caso adopta o requiere. Y no es muy fácil conseguir esto, no es muy fácil y creo que Luisa a través de toda su obra lo ha conseguido. Se ha caracterizado la escritura de Luisa Echenique de muchas formas, sobre todo pues, por su concisión y precisión en el lenguaje. Yo titulé uno de los artículos que escribí sobre ella, Luisa Echenique, la palabra esencial, ¿no? Que me parece que refleja un poco su escritura. Se ha referido la crítica a su compromiso feminista, a su compromiso ético, con cuestiones de nuestra sociedad, pero bueno, podríamos estar hablando mucho de su obra, pero yo me voy a meter en harina ya con llevar en la piel, pero antes, Luisa, que igual quieres saludar al público y decir pues algo. Sí, bueno, pues muchas gracias, es para mí muy emocionante veros a todas y a todos aquí. Quiero agradecer a Koldo Mitxelena el que nos haya acogido, a Goitzane Álvarez, diputada de Cultura, que está con nosotros, y al director de Koldo Mitxelena, Patxi Presa, que también está con nosotros ahí. Y bueno, os ha invitado Pilar a escuchar, a ver Canal Europa y a escuchar el programa de radio. Yo os invito a visitar esta sala, no pensar que está lejos, que es difícil. Fijaros lo fácil que es y lo hermosa que es esta sala en este entorno, ¿no? Y además a mí me parece, siempre lo digo, muy simbólico
que en San Sebastián, que conocemos casi la parte vieja únicamente por la gastronomía y por el turismo, pues que este lugar sea un lugar verdaderamente de cultura. O sea que os invito a acudir a todas las convocatorias, porque creo que vale la pena. Y ya os ha dicho Pilar, tenía que estar con nosotras hoy aquí Felipe Juaristi, pero está enfermo, el pobre. Ha hecho una excursión de montaña y ha venido con uno de esos virus que no se sabe muy bien cuáles son. Entonces me decía, bueno, estaba muy, muy afónico y además, bueno, también por precaución, sin saber exactamente el diagnóstico aún, pues no puede venir, pero estará con nosotras de corazón. Y nada, agradeceros y insistir en eso, ¿no? Insistir en la emoción, porque bueno, hoy es un día bastante o muy especial para mí, que hayáis acudido, de verdad os lo agradezco muchísimo. Pues vamos. Si han leído la novela, si no la han leído, la tienen que leer. Entonces, para eso estamos aquí, para hablar sobre la novela sin destriparla y sin desvelar lo que pasa en la novela. Pero si miramos la cubierta de la novela, pone Llevar en la piel, Antonia Lassa, traducción de Luis Echenique, ¿verdad? Antonia Lassa, traducción de Luis Echenique. Entonces, vamos a empezar por ahí. He buscado la definición de heterónimo. ¿Qué es un heterónimo, no? Antonia Lassa sabemos que es un heterónimo de Luis Echenique. ¿Qué es un heterónimo? Dice, nombre diferente al suyo con el que un autor afirma su obra cuando adopta una personalidad fingida. Ahí está otra. Identidad literaria ficticia creada por un autor o una autora que le atribuye una biografía y un estilo particular. Yo he sacado, como he leído varias veces la obra, pues me he podido fijar en cosas, en detalles, ¿no? Uno de los protagonistas se llama Émile Gassiat, pero utiliza el nombre de Maurice Darboux. El comisario lo acusa de utilizar un nombre falso, pero el joven responde, y cito, no es un nombre falso, es mi nombre de músico, es el que uso para mis composiciones. Y le pregunta al comisario, ¿no le sirve el suyo? Y dice el joven, es difícil de explicar, pero quiero entrar en la música como en otro principio, un nombre artístico. Más adelante en la novela, Irene, una de las protagonistas también, cuando le mencionan esta cuestión del nombre falso del joven, dice ella, y de todas maneras, ¿qué quiere decir un nombre falso? ¿Cuál es el verdadero? El que no elegimos y aún así nos persigue en cada documento, tarjeta, billete de avión, ficha médica, cuarto de hotel. ¿Es verdadero el nombre aunque la vida no sea verdadera o verdaderamente una vida? Algunos nombres son una carga pesada y un obstáculo para la dicha. Entiendo que alguien quiera elegir el suyo. Entonces vamos a empezar por aquí. ¿Qué te ha motivado, Luisa, a buscar este heterónimo de Antonia Lassa? Y más te preguntaré, porque he visto varias entrevistas que han hecho y nadie te ha preguntado esto. ¿Por qué este nombre, Antonia Lassa? Estaban esperando que hicieras tú la pregunta. Bueno, pues aquí va. ¿Por qué este nombre precisamente? Vamos. Digamos, bueno, hay dos cuestiones. En sí, el nombre, luego explicaré, porque tiene que ver con mi biografía personal. Yo quería... Has hablado antes del estilo, ¿no? Es verdad, yo tengo una carrera literaria ya extensa, he escrito mucho, y de algún modo tengo la impresión de tener una caja de herramientas, como dice Stephen King, bastante bien dotada para la escritura. Y eso me parece bien y voy a seguir explorando con una forma de seguridad, ¿no? Con una forma de aplomo. Pero por otro lado, hay una serie de preguntas que ya no me tengo que hacer, porque de algún modo las respuestas, a fuerza de trabajo, las he ido conociendo, ¿no? Pues me apetecía ser un poco párvula en la escritura y en ese sentido volverme a hacer preguntas que Luis Echenique no tiene la necesidad de hacerse, ¿no? Entonces me parecía interesante crear un heterónimo y creando un heterónimo crear un género que para mí es completamente nuevo, el de la novela negra, que tiene unas constantes y que al mismo tiempo también yo creo que tiene una gran flexibilidad, ¿no? Por hacer un juego de palabras diré que la novela negra crea muchos heterónimos de sí misma, ¿no? y me parecía interesante. ¿Por qué Antonia Lassa? Bueno, en realidad es Antonia Lassa, porque Antonia Lassa es francesa, entonces habría que pronunciarlo así, pero bueno, es igual. Porque Antonia es un nombre habitual en Alemania, en el ámbito anglosajón, podría ser de muchos sitios.
porque Lassa con 2 S también es un apellido no muy frecuente, pero en Francia hay algunos y entramos. Pero en realidad tiene que ver con mi biografía. Mi abuela materna se llamaba María Antonia Jáuregui Lassa. Entonces es un poco un homenaje también a mi abuela, ponerle Antonia y ponerle Lassa con 2 S. Es una manera de hacerlo familiar y al mismo tiempo extraño. Y las 2 S también como San Sebastián. En fin, hay un juego en la elección de eso. Y de algún modo es próximo y al mismo tiempo extranjero o extraño, y eso es lo que quiero que sea también la escritura de Antonia Lassa, próxima para mí y al mismo tiempo extranjera. ¿Y cómo ha sido todo este proceso de las traducciones? Porque lo escribiste originalmente en francés. Claro, porque si Antonia Lassa es francesa, va a escribir en francés. Entonces, yo quería también jugar con eso, ¿no? Es decir, porque al principio no sabía muy bien cómo iba a presentar, si Antonia Lassa iba a ser una autora secreta, digamos, que nadie iba a saber de dónde venía, o si iba a aparecer pronto que era mi heterónimo, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos barajando, primero yo sola y después con mi editor, distintas posibilidades, y decidimos que, bueno, porque además, bueno, ya se empezaba a saber de otras maneras, por alguna entrevista, etcétera. Entonces, me parecía interesante porque es rigurosamente cierto. Antonia Lassa ha escrito la novela en francés y Luis Echenique ha hecho la traducción o la versión al castellano de esa novela. Entonces era una manera también de aparecer en la portada, porque Nocturna es una de esas editoriales, y también quiero subrayarlo, ¿no? Aparte de la calidad de la edición, que reconoce el trabajo de los traductores, y siempre en sus libros está el nombre del traductor en la portada. Y fue de las primeras editoriales españolas en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como yo figuro como Luis Echenique en la portada también, pues el juego de los dos nombres resulta todavía más evidente, ¿no? Muy bien, pues bueno, voy a entrar de lleno en la cuestión de los prejuicios sobre la edad, ¿no? Cuando no sé cuántas personas de las que están aquí han leído la novela, pero bueno, como la leerán después, pero no desvelo nada si hablo de los prejuicios sobre la edad, del edadismo, que es lo que hablamos ahora, ¿no? O los prejuicios etarios, y sabemos que los prejuicios sobre la edad están muy presentes en nuestra sociedad. Pero a mí me parece muy interesante en la novela que los prejuicios están presentes al principio también hacia la juventud, porque creo que tenemos prejuicios sobre la edad de todo tipo. Cuando el comisario recela del forense porque esto es un hombre joven, o cuando todo el mundo interpreta que en una relación entre un hombre joven y una mujer mayor tiene que haber una compensación económica. Entonces, me gusta pensar que no solo tenemos prejuicios hacia los mayores o las mujeres mayores, pero también hacia los jóvenes en muchos casos, ¿no? Sí, además, yo creo que son prejuicios, digamos, que son necesariamente, cuando tú tienes un prejuicio de edad parece que solo es un sector de edad, y la realidad es que no es así. De la misma manera que cuando tienes un prejuicio racista, en realidad es xenófobo y en realidad es cualquier diferente, acaba siendo englobado, ¿no?, en esa resistencia, en esa discriminación o en ese prejuicio. Pues es lo mismo. Y a mí lo que me interesaba también era explorar dentro de un cuerpo maduro o incluso anciano, porque algunas de las protagonistas son ancianas, la juventud interior, y en el cuerpo de esos hombres jóvenes también una madurez interior. Entonces, yo creo que la edad es la del carné y la que más o menos se va reflejando en el cuerpo, pero yo creo que nos interrogamos menos acerca de la edad verdadera, no la edad cronológica, sino la edad de nuestros deseos, la edad de nuestros sueños, la edad de nuestras esperanzas, la edad de nuestras expectativas, ¿no? Entonces aquí hay una especie de barullo y los personajes son difícilmente identificables como viejos o jóvenes, porque todo ese equilibrio, todo ese balance de deseos, expectativas, etcétera, está bastante subvertido, ¿no? Sí, totalmente, pero yo quería empezar a lo mejor por la parte más, no sé cómo decirlo, ¿no?, pero llevándolo al terreno del género. El comisario al principio está tampoco desvelo nada porque esto pasa desde la primera página. Hay un comisario que está muy preocupado porque hay un implante que le han puesto y que no le funciona bien, no va bien. Y dice, cito, no le había importado lo más mínimo empezar a perder pelo ni verse arrugas,
que ya no eran de expresión, pero lo del diente no lo podía soportar. Es decir, para ese hombre no le importa envejecer físicamente, pero lo del diente le está volviendo loco y lo está llevando muy mal. Pero no hay que olvidar que el envejecimiento para las mujeres sigue siendo un problema de primer orden. Entonces, yo quiero traer aquí ahora, en un momento, en el Cinema al Día, yo estuve en una mesa de Radio Televisión Española del Observatorio de Igualdad, y ahí surgió una reflexión sobre todo las actrices, ¿no? Imagínense, las actrices, presentadoras de televisión, el problemón que hay con esta cuestión del envejecimiento y lo de la piel, que es el temazo de la novela, ¿no? Pero yo entonces decía justamente lo que acabas de decir, ¿no? ¿En qué edad, esto es lo que yo dije, en qué edad las mujeres estamos cómodas y bien representadas en la edad que tenemos? En Estados Unidos hacen concursos de belleza para niñas de 6 años a las que les inyectan Botox, y esto es real, o sea, yo he visto esos programas, con 6 y 7 años les inyectan Botox para que no pierdan la tersura de la piel, niñas de 6 años. Cuando eres un adolescente, si no tienes un cuerpo normativo, te van a hacer bullying y te van a llamar gorda y todo lo peor. Pero si tienes un cuerpo desarrollado sexualmente, tienes el peligro de que te... Y así vamos, ¿no? A los 30 ya empiezas a envejecer, ten cuidado. Y luego, estas mujeres que están en televisión, presentadoras de televisión o actrices, si se han operado mal, porque te has operado, mira, y si no, también mal, porque mira qué vieja y mira qué arrugas. Entonces yo creo que esto es como una cadena continua en la que no tenemos un momento de la vida en la que decir, bueno, yo estoy bien y estoy bien, ¿no? ¿Cómo ves eso? Evidentemente, uno de los mecanismos del poder sobre las mujeres es hacer que no estemos satisfechas nunca con nada, y para empezar con nosotras mismas. Es decir, se va creando esa pérdida de estima por la edad, por el peso, por el tipo de actividad, por cómo compatibilizamos una cosa con otra, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es evidentemente la edad y la piel, en fin, forman parte de la trama de lo que no podemos contar aquí de la novela. Pero por eso me parecía importante presentar a mujeres que eran vulnerables y fuertes, ¿no? He dicho antes que hay personajes que son ancianos y jóvenes, también hay personajes que son vulnerables y fuertes, y esas mujeres son vulnerables porque son algunas de ellas muy ancianas, y por lo tanto son vulnerables porque están sometidas a todos esos prejuicios, sobre todo en lo que atañe a su vida privada, pero son poderosas también para defender su vida privada porque son muy ricas. Entonces, eso también me parecía importante, ¿no? El pensar que no solamente esa idea de la fragilidad, es decir, son vulnerables, y como son vulnerables también son mucho más conscientes de su fuerza. Entonces, es un equilibrio entre las dos cosas, lo mismo que la identidad, ¿no? Que somos en términos de género. Entonces, esta novela es una interrogación, ¿no? Permanente, en un no poder, un sin vivir en las categorías, ¿no? Pues ahí llegamos, ¿no? Que me parece lo más... yo he ido graduando mis preguntas también para llegar a lo que me parece lo más importante y el núcleo de la novela, ¿no? Y lo que yo aprecio y valoro muchísimo de esta novela, porque yo decía al principio que en la obra de Luisa se reconoce su voz, y en esta es distinta, porque claro, es Antonia Lassà y es distinta, pero el estilo está ahí, y sobre todo hay algo ético y hay algo que se reconoce también. O sea, yo si no supiera que tú has escrito esta novela y me la presentaran como una novela negra, sí reconocería que estás ahí. Y esto es, me parece, porque tenía aquí escrito, ¿no? La novela propone identidades y relaciones que se alejan de lo convencional. Identidades y relaciones, las dos cosas, que son dos cosas distintas. Tenemos identidades y relaciones que se establecen. Creo que todas las relaciones que se establecen se alejan de lo convencional, no solo relaciones sexuales o las propias conversaciones, ¿no? Las relaciones que se van creando. Pero me parece que esta obra nos anima a vivirlas con naturalidad, como se dice varias veces, sin asombro, y cito, para vivir en lo difícil. Y frente a ello, el modelo que se rechaza es aquel, cito, que adolece de incapacidad para aceptar la interrogación, la fragilidad o la derrota. Y otra de las frases de la novela, ¿no?
Es sencillo adherirse a lo que no incomoda. Es fácil instalarse en lo que no reta ni perturba. A mí me ha llamado la atención que se premia, por así decirlo, ¿no? En la narración de la novela, las relaciones que se mantienen cuando hay tensiones, cuando es difícil, cuando no se acepta todo de la otra persona, cuando te incomoda lo que ves también en la otra persona, ¿no? Y eso se premia más frente al comisario, que sin embargo él mismo al final tiene que admitir que su propia, esta incapacidad, ¿no? Y esta tendencia a seguir la convencionalidad en su modo más rancio le ha llevado a no tener, a la no felicidad. Entonces, no sé, no es fácil elaborar sobre esto, ¿no? Pero me parece que lo más hondo de la novela está ahí, realmente. Yo creo que sí, digamos, esto es una novela negra y por lo tanto hay crímenes, investigación, digamos, están las constantes vitales de lo que son las novelas negras, ¿no? Pero también yo quería hablar de lo que yo llamo esos criminales formidables que son los prejuicios. Y los prejuicios también dejan mucha muerte, aunque no siempre en cadáveres. Y me parecía importante que a veces los prejuicios son no solamente asesinos, sino suicidas, ¿no? Porque atacan a nuestra propia felicidad. Entonces, esta novela está llena de muertos también provocados por los prejuicios, que a veces esos muertos no son asesinados, sino suicidas. Y eso también me parece importante, porque la novela negra es una forma con tanta capacidad de movimiento, ¿no? Que caben ese tipo de crímenes, los más sangrientos y los en apariencia menos cruentos, pero que son también terribles. Toda la novela está presidida por la movilidad, por la idea del movimiento. Transcurre en París en gran parte, también en Biarritz y en Bayona, y también un poco en Burdeos y en Arcachon. Y hay muchas imágenes del movimiento, el Sena, es decir, el río, el constante movimiento de las cosas, y el detective, que es un personaje bastante especial, y espero, si sigo continuando, pues darle más obras para irlo conociendo también yo mejor. Pues es un exabogado crítico de vino que tiene un blog que se llama El Detective del Vino, y ahora está metido de detective, y tiene su despacho en una autocaravana. Me diréis que al precio que están los locales dentro de poco va a ser lo normal, ¿no? Pero digamos, él tiene su despacho en una autocaravana y entonces tiene esa capacidad de moverse de un lado a otro con todo lo suyo, ¿no? Entonces ahí tiene sus cosas. Y eso también me parecía interesante, esas imágenes que son metáforas de las movilidades internas de los personajes, ¿no? Sí, pero con esto, respecto a hay algo que no sé si es una paradoja, pero hay una forma de estos personajes que se nos hacen muy atractivos o muy simpáticos, ¿no? A mí por lo menos se me han hecho, ¿no? Estos hombres. Entonces hay como esta contraposición entre esta movilidad, porque a uno le gusta muchísimo navegar en el mar abierto, y es una cosa muy importante para él, y el otro no duda en moverse y enseguida va de un sitio a otro y conoce muy bien París, pero le gusta ir a Biarritz y le gusta ir a todas partes. Pero luego los dos son perfectamente capaces de vivir en una contención de un sitio reducido, como es la furgoneta esta, o la cárcel, sin alterarse, sin que la felicidad les disminuya extraordinariamente, ¿no? Son muy contenidos en ese sentido. O sea que hay una especie de no sé, como de paradoja entre me gustan los espacios abiertos, viajo todo el rato, me muevo de un sitio a otro, pero luego me encierras aquí en este cuadradito y me dejas aquí meses y estoy feliz, no me importa porque hago música o investigo, ¿no? Porque la libertad es una condición interior. Puedes tener todo el espacio del mundo abierto y sentirte arrinconado o sentirte perseguido o sentirte aprisionado, ¿no? Mientras que puedes estar en un espacio reducido y ser libre. Por eso tenemos la imaginación, porque la imaginación te permite viajar sin moverte, etcétera. Entonces, estos personajes han hecho la conquista están haciendo, digamos, no son procesos terminados, están haciendo la conquista de su libertad, y en ese sentido a veces ese recogimiento o ese espacio cerrado
es la posibilidad de abordar eso, ¿no? De una manera meditada, de una manera meticulosa, ¿no? Quizá una de las, que también va a ser una constante, porque Antonia Lasa, no os he dicho, pero es enóloga. Entonces, además de parisina, es enóloga. Entonces, el mundo del vino, el vocabulario del vino, la sensualidad del vino, ¿no? Yo siempre digo que me acuerdo de una frase de Lorca, que decía que el poeta tiene que ser el maestro de los 5 sentidos e ir creando pasarelas entre unos y otros, o puentes entre unos y otros, ¿no? Yo eso lo tengo en mi literatura siempre muy presente, y aquí más, porque los vinos se catan con los 5 sentidos. Y de algún modo aquí también el detective, Albert Larten, cata las intrigas con los 5 sentidos. Dice en un momento determinado que es un catador de calles. Pues si pensamos en lo que es el vino, como algo extraordinario, con una capacidad de expansión casi milagrosa, está contenido en algo cerrado, ¿no? En algo cerrado. Y la potencialidad del vino se adquiere precisamente, aquí hay expertos en el vino, se adquiere precisamente por ese paso de repente a esa reducción que la botella permite, ¿no? Entonces, yo creo que también es una metáfora. A veces necesitamos estar en botella, por decirlo de algún modo, para poder expresar después todo el potencial, todo nuestro potencial vital. Sí, bueno, cuando hablamos de libertad y de felicidad, que son los conceptos que estamos hablando, estos son como hitz potoloak, ¿no? Palabras, conceptos profundos. Pero a mí me gustaba en esta novela que la narradora, o se aprecia en la novela que alguien esté de buen humor. Esto me gustaba, ¿no? Cuando viene el detective y la Monique le lleva en moto, ¿no? Y dice, ¿me vas a llevar en moto? Y dice, venga, pues te doy moto. Y dice, me gustaba mucho que estuviera de buen humor. Entonces me parece que también hay como una reivindicación de estar de buen humor, ¿no? No sé si aparece en bastantes momentos como algo, como una pincelada, pero a mí me llamaba la atención, ¿no? Es que yo creo que la resistencia frente al crimen también es la defensa de la propia libertad, no solo libertad, sino también de la propia felicidad. Esta es una novela de luces y de sombras. Aparece un París siniestro, donde evidentemente van a tener lugar los crímenes, siniestro también desde un punto de vista moral, pero también el París luminoso de los grandes monumentos de la luz, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el rato hay ese juego entre la oscuridad y la luz. En los personajes a veces esa ironía, humor, sí, es un humor irónico, pero ¿qué es la ironía? Precisamente eso, las dos caras de algo, ¿no? Y también esa posibilidad de réplica extraordinaria, que es la autenticidad de los sentimientos que algunos de ellos tienen. Entonces, frente a la oscuridad del prejuicio, de pensar que las relaciones desiguales siempre tienen que ver con el dinero, etcétera, etcétera, está la autenticidad del amor, la autenticidad del deseo, y eso, cuando es auténtico, siempre es alegre. Bueno, yo voy a ir terminando. Te dejo que si quieres nos digas algo que se me haya quedado a mí sin decir, que es mucho, obviamente. Yo quiero que sigamos leyendo más. Quiero seguir con este detective, que me gusta mucho. Quiero que reaparezca el joven, porque aquí ha hablado poco, entre que estaba en la cárcel y todo eso, y a mí me parece que se ha quedado, aunque no se investigue ningún crimen ligado a él, yo quiero que reaparezca para que nos cuente un poco más de lo que hace, porque me parece... temo que él no va a aparecer pues inmediatamente. No. Muy mal. El detective sí, y uno de los comisarios, que aquí es muy secundario. Pero sácale al joven, aunque sea en un cameo, que cuente algo de lo que está haciendo, que nos cuente alguna cosa. Bueno, no sé si nos quieres decir algo más que se me haya quedado, Lisa, o abrimos al público. Si alguien... que he intentado eso, ¿no? Ser párvula, estar en tener más preguntas que respuestas en la escritura, y creo que eso seguramente también necesita también lectores con más preguntas que respuestas, ¿no? Igual lectores que se acerquen a mi obra, pues espero que de otro modo. Es una novela negra que tiene pues todos esos patrones de la novela negra, el crimen, la investigación, el forense, etcétera, pero yo he querido hacer una novela muy política, en el sentido de lo que yo llamo las políticas de la intimidad, porque las cosas pasan fuera, pero repercuten dentro, ¿no? Y a mí me interesa ver lo político de dentro hacia afuera.
Y nada más, agradeceros que estéis aquí. Vamos a dejar si alguien tiene alguna sí, pregunta perdón. Y si queréis, o algún comentario. Tenemos un micrófono por ahí. Sí. Venga, Begoña, anímate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Luisa, como siempre, es un auténtico placer escucharte, de verdad. Muchísimas gracias también, a ti también, Pilar, por supuesto. Quería preguntarte, Luisa, ¿cuánto esfuerzo ha tenido que hacer Antonia al escribir esta novela para alejarse un poco de ese espíritu de Luisa Echenique, que por otra parte, quienes te conocemos sabemos que es potentísimo, ¿no? ¿De qué manera has tenido que trabajar y cuánto tiempo has trabajado para separar estas dos sensaciones, ¿no? O estas dos realidades, o estas dos personas que tú quieres marcar tan diferentes como son Antonia y Luisa? La idea de Antonia Lasa surge en torno al año 2015, o sea que ha pasado bastante tiempo. Y es muy importante lo que dices, ¿no? Porque yo quería dejarme guiar también por cosas que tienen que ser también expectativas de un lector o una lectora de novela negra. Tiene que haber una forma de fluidez, de naturalidad en el estilo. Entonces el comisario abrió el cajón, sacó... Es que eso, Luisa Echenique es incapaz de escribir así. O sea, ¿no? Entonces yo a veces me reía de mí misma y decía, bueno, Antonia Lasa escribe unas cosas que a mí me daría una vergüenza escribir, ¿no? Bueno, estoy un poco exagerando, pero es verdad que el propio género, quizá por eso era importante elegir un género que ya tiene, digamos, sus reglas. Luego tiene todo un campo para elegir reglas propias, pero tiene sus reglas pues precisamente para poderme alejar y para escribir con naturalidad, que las puertas se abren, se cierran, que la gente... En fin, esas cosas que yo en mi literatura considero de trámite, ¿no? Entonces, porque además... y que no lo son en mi poética, porque yo corto, porque quiero hacer todo así. Entonces, digamos, Antonia Lasa corta menos. Y entonces a mí me costaba a veces leerlo, pero finalmente ese es el ejercicio, ¿no? El ejercicio de dejarla ser distinta, ¿no? Dejarla ser distinta. Y en eso, también lo pensé desde el principio, el escribir en otra lengua me ayudaba, porque, quieres que no, hay una distancia y es otra sonoridad, y entonces en ese sentido su extranjería me resultaba más evidente y entonces, bueno, le dejaba un poco hacer. Y ahora, como ya ha nacido y ya ha crecido y ya tiene su primera novela publicada y viene la gente a escucharla, pues ahora ya no se va a dejar, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis para aquí? ¿No? A ver, Pilar, te van a pasar un micrófono, porfa. Ya sabes que ayer te dije que la había leído, me había enganchado, o sea, pero vamos, en 2 sentadas tenía que terminarla y enterarme de todo bien. Y que tú apareces desde luego en las últimas páginas, no es por nada. En las últimas páginas desaparece Antonia Lasa y aparece Luisa Echenique. Y es precioso el final. Y bueno, no, porque yo enseguida me lío, ya sabes, y hago spoiler, y no quiero. O sea, me ha gustado mucho. A callar. Y es verdad, estoy con Pilar, que hay que sacar otra vez a Emil, Bien. porque es tan mono y tan Sí, sensible. di que tan, sí, ¿verdad di que sí, claro que sí. Bueno, claro ya que sí. veremos. Espera, Bueno, ya veremos. Todo se andará. Bueno, pues en eso, el que me ha siguiente, gustado desde mucho. luego, no. Sí, bueno, es verdad también que quizá, yo creo que más que en una cuestión de estilo, sí me parecía importante construir también ideológicamente a Antonia Lasa y de algún modo, con experiencias distintas y con planteamientos distintos, tiene una edad distinta, pero no quería alejarla, ¿cómo decirlo?, de lo que podría ser mi sistema de valores, en un sentido amplio, ¿no? Porque no me sentiría capaz de escribir, por ejemplo, con ironía sí, pero con cinismo no, o con una serie de cosas. Es decir, no estoy buscando una extranjería en ese sentido, ¿no? Entonces, es verdad que los personajes sus personajes expresan cosas con algunas de las cuales estoy de acuerdo. Pero me pasa con los míos igual. Algunos personajes dicen cosas, mis alumnos aquí, hay muchos alumnos míos hoy aquí, y es decir, yo creo que
estoy de acuerdo con lo que dice mi personaje. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo si es tu personaje? Pues no. Muchas veces mis personajes dicen cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Pero en este caso, con Antonia Lasa había la necesidad de un alejamiento, pero también de una cercanía, y esa cercanía era naturalmente de tipo no ideológico, sino de un sistema de valores, y en algunos momentos de la novela esos valores a lo mejor se expresan con más claridad, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí, yo quería preguntar un poco sobre el tema de traducción y de distintos idiomas, porque como acabas de decir, lo escribiste en francés, pero el libro primero se publicó en inglés y luego en castellano. Y me chocó mucho lo que dijo la traductora de inglés, que Jackie dijo Collins, que no está segura si consiguió transmitir esa belleza y poesía del idioma que había en el original, ¿no? Y me preguntaba si tú has visto esas diferencias entre los tres idiomas, entre las tres, digamos, versiones, porque yo tengo que decir que al leer entre inglés y castellano, porque leí los dos, me pareció la misma novela pero contada dos veces de dos maneras distintas. Es verdad que el idioma afecta mucho, entonces quería preguntar cómo lo ves tú. Siempre es una cuestión delicada la de la traducción, ¿no? A mí me han traducido y yo he traducido también, ¿no? Yo creo que mientras no se traspasen unas líneas rojas, ¿no?, donde no puedes cambiar, podríamos decir, el espíritu de un libro, es verdad que creo que hay que confiar en el traductor y darle un terreno, ¿no? Yo creo que la traducción de Jackie Collins al inglés es una traducción muy vívida, y eso a mí me parecía muy importante, ¿no? Que a veces digo que algunas traducciones son cadáveres, y es verdad, ¿no? O sea, reconoces el cadáver, pero no reconoces al organismo vivo. Pues yo reconozco el organismo vivo cuando leo Skin Deep, ¿no?, en inglés. Es verdad también que los contextos son muy importantes, y eso creo que es también la opción de Nocturna, de la editorial Nocturna, ha sido publicar Antonia Lasa. Ellos tienen una colección negra, pero ha sido publicar Antonia Lasa en la colección literaria, podríamos decir, donde, por ejemplo, están otros de mis libros, ¿no? Entonces, mientras que la editorial británica es una editorial de novela negra pura y dura. Entonces, en ese sentido, pienso que también el abordaje, incluso la lectura que la traductora puede hacer, puede estar más interesada en la trama, en la movilidad de los personajes, en los rasgos esenciales, que a lo mejor en un trabajo de estilo, que en un planteamiento más literario podría ser. Pero en cualquier caso yo aprecio y respeto mucho esa vitalidad de la traducción y la generosidad de Jackie Collins con el texto original y con los personajes, porque además eso también es otra cosa, ¿no? Cuando iniciamos un poco las conversaciones para publicarlo en inglés, algo que decía Pilar y que yo valoro, ¿no? Los británicos enseguida les interesó la novela en lo que podríamos denominar la variante política, ¿no?, en el sentido de esa ruptura o ese desafío de prejuicios. Y como es una editorial pura de literatura negra pura y dura, lo que les interesaba también es que fuera tan original, como dicen, digamos, que tampoco fuera encasillable en un estereotipo de novela negra. Yo creo que todas las etiquetas son prisiones, incluida la de la novela negra, ¿no? Pero es verdad que depende de cómo abordes, pero eso pasa en general en la traducción, que hay que primar el sentido o la palabra, el ritmo o la filosofía. Esos siempre son los eternos debates de la traducción. Yo, en cualquier caso, la leo. El inglés es una lengua muy, tú lo conoces bien, es una lengua extremadamente ágil, flexible, a diferencia del francés. Tú decías la diferencia. El francés es una lengua que tiende a demorarse, digamos. Es una lengua muy cuidada, es una lengua de expansión, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, de algo redondeado. El español es una lengua percutante, angular, y el inglés es una lengua extremadamente ágil. Entonces, yo creo que las características de las lenguas aportan también
distintos elementos a la traducción y creo que hay que respetarlo, ¿no? No sé si tenemos alguna... ¿Sí? Sí, tenemos aquí. Hola, a ver, dos cosas. No he leído, ¿vale? Entonces la leeré, pero no me importa que me hagas spoiler. Dos cosas que habéis dicho. No te voy a hacer spoiler, vaya. El problema tuyo es. Sobre la elección de los personajes. No sé de qué personajes habéis hablado porque, insisto, Sí. yo no la he leído. Pero uno que elige la alegría. Has hablado de eso y me interesaría que hablaras un poco más de eso porque de tus libros, que me he leído casi todos, digamos que no es el común denominador, para decirlo bien. Y la otra es la elección de la vida dificultosa, que has dicho también, que lo he apuntado por ahí. Elegir vivir en la dificultad, en las relaciones que interrogan. Por separado, supongo que serán personajes diferentes, pero que, no sé, me interesan esos dos temas y que me hablaras un poquito más de por qué tus personajes han elegido elegir la alegría y elegir la dificultad, ambos dos. En la medida en que yo creo que las dos cosas están unidas, ¿no? Estos personajes, por sus opciones sexuales, por sus opciones vitales también, por su reflexión sobre su identidad trasladada a su cuerpo, son personajes que no tienen un acomodo fácil en la sociedad, sobre todo porque muchos de ellos pertenecen a clases muy acomodadas en relación con la administración, las altas esferas, digamos, donde se tiende a pensar que cualquier movimiento puede ser un escándalo. Digamos, no sé si os acordáis de ese maravilloso poema de Juana de Ibarburu, una poeta uruguaya, tiene un poema que dice: yo, Caronte, en tu barca seré como un escándalo. Bueno, pues estas personas las barcas de sus entornos son un escándalo. Entonces, de algún modo, pero no ser un escándalo supone renunciar. Renunciar en los personajes jóvenes a su singularidad, es decir, a su expectativa de felicidad en el futuro, y en las personas mayores a la felicidad que saben que les queda poco tiempo y por lo tanto van a defender esa felicidad, ¿no? Entonces eligen el camino difícil porque el camino difícil es, paradójicamente, el camino de la alegría. Es el camino fácil, mejor dicho, es la única manera de alcanzar esa alegría, ¿no? Entonces, no son personajes alegres, son personajes que defienden la alegría y esa alegría aparece en determinados momentos de la novela. No hay gente alegre. Hay gente alegre y hay veces esas personas están tristes, digamos. Hay una capacidad para ser capaz de defender la alegría en determinados contextos y estos personajes tienen esa capacidad de defender la alegría incluso en contextos extremadamente sombríos, ¿no? Entonces, eso sí me parecía importante. Y además también creo que es una característica de la novela negra tal y como yo la entiendo, ¿no? La novela negra nos coloca con lo peor de muchas cosas, ¿no? El crimen, la venalidad, pero al mismo tiempo también, precisamente por esa oscuridad, nos hace desear más lo luminoso, ¿no? O pensar en el otro lado. Y eso me parecía importante. Entonces, aquí los personajes no son nunca una sola cosa, pero, insisto, defienden esa alegría y, desde luego, esa dificultad, porque sin esa dificultad se convertirían no en seres singulares, sino en miembros de un clan o de un colectivo cuyas reglas están decididas por otros. No sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario. Pues entonces lo dejamos aquí. Un momentito, ahora le vamos a aplaudir muchísimo. Bueno, le aplaudimos primero. Gracias.
aquí. Hoy voy a estar con Luisa, pero el jueves tenemos una presentación de un libro muy interesante, así que aprovecho para hacer publicidad de la reunión del jueves para ver si alguien se anima a venir. Está ahí al fondo la autora de un libro que se llama El Plan Marta. El Plan Marta fue un programa de emigración de mujeres españolas que fueron a Australia del año 60 al año 63, y la autora, que ha venido de Australia y está ahí al fondo y estará conmigo aquí el jueves, lleva 6 años investigando, entrevistando a 40 de estas mujeres que fueron a Australia en aquel momento. Va a estar una de las protagonistas de la historia y uno de los protagonistas que fueron también, que participaron allí. Tenemos el libro, que es un libro que ha quedado precioso. Luisa nos ha escrito una reseña sobre este libro, con lo cual yo animo que si no tienen nada mejor que hacer, el jueves por la tarde a la misma hora, a las 7, vamos a estar aquí presentando el libro que se llama El Plan Marta. Así que muchas gracias. Bueno, y también quiero agradecer a Adolfo de la librería Zubieta, que ha venido a pesar de... empujando el carro a pesar de la cuesta. Para traernos está el libro entonces ahora los libros, está. Y tú irás a firmar también, sí, ¿no? Sí, ahora... No, a firmar.